Generador de CD compuesto acumulativo. Un generador de CD compuesto acumulativo es un generador de CD tanto con un campo en serie como con un campo en derivación, conectados de tal manera que las fuerzas electromotrices de los dos se suman. En la figura que se muestra, se ilustra un circuito equivalente de un generador de CD compuesto acumulativo en la conexión de derivación larga. Los puntos que aparecen en las bobinas del campo tienen el mismo significado que en los puntos de un transformador. La corriente que fluye hacia el punto produce una fuerza magnetomotriz positiva. Nótese que la corriente del inducido fluye hacia el extremo marcado con un punto de la bobina de campo en serie y que la corriente en derivación IF fluye hacia el extremo marcado con un punto en la bobina de campo en derivación. Por tanto, la fuerza magnetomotriz tanto de esta máquina está dada por fuerza magnetomotriz neta será igual a fuerza magnetomotriz F más fuerza magnetomotriz en serie menos FR, donde FF es la fuerza magnetomotriz de campo en derivación, FSE es la fuerza magnetomotriz del campo en serie y FR es la fuerza magnetomotriz de reacción del inducido. La corriente de campo en derivación efectiva equivalente de esta máquina está dada por NF por IF igual igual a NF IF más NCE por IA menos FRA. Las otras relaciones de corriente y voltaje de este generador son IA va a ser igual a IL más IF, BT es igual a IA menos IA por RA más RS, IF será igual a BT sobre RF. Bibliografía. Muchas gracias.